Dios marca su presencia entre sus hijos. Y por más que afuera, y cuando hablo afuera, estamos hablando en aquellos que no conocen al Señor, que no confían en Dios, la situación puede ser temerosa, pero ¿sabe qué dice allí la palabra del Señor? Que Dios es bueno y es fortaleza en el día de la angustia. ¿Y sabe cómo sigue ese texto? El Señor conoce a los que en Él confían. Y decimos, gloria sea al Señor. Pero fíjese, afuera puede haber un montón de problemas, un montón de situaciones de temor, de dificultades. Pero hay una palabra allí que habla de esa bondad de Dios, donde la palabra del Señor lo afirma. El Señor es bueno. Pero en esa situación, dice, Él es fortaleza. Y yo no sé cómo nos encontramos en este sábado por la noche. Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce toda nuestra semana, conoce aún lo que va a venir y a veces cómo va a ser lo que nos preocupa. Pero para aquellos que de alguna manera se sienten como que no está todo como quisiéramos, tenga la certeza que el Señor es fortaleza también para usted. Es esa fortaleza que el pueblo de Dios siempre es renovado. El tema es que dice el Señor conoce a los que en Él confían. Mire, el ser humano ha diseñado, ha inventado un montón de elementos para medir. Medimos la velocidad del auto, medimos la velocidad del viento, medimos la temperatura, tantas cosas, medimos el tiempo con el reloj. Pero hay un aparatito que no se inventó todavía, pero todos conocemos. No está inventado, pero todos lo conocemos. Ese aparatito que nos dice cómo está mi confianza en Dios. ¿Vio? Nuestra confianza a veces es como el indicador del tanque de combustible del auto. A veces está arriba, dispuestos a emprender lo que sea. Y a veces está nuestro combustible allí abajo. Entonces no hay un aparato que mida la fe, pero nosotros sabemos cómo está nuestra fe. Cada uno de nosotros sabemos cómo está mi confianza en Dios en esta hora. ¿Cómo está mi confianza en Dios cuando emprendo el trabajo, lo que tengo que hacer, cuando emprendo un viaje? ¿En dónde apoyo más mi confianza? Entonces este texto que comienza a decir que el Señor es bueno, gracias hermano, ni me di cuenta que se me cayó, me iba a dar cuenta dentro de un ratito. A veces puede pasar como así, los lentes que se me cayeron. Y yo puedo creer que sí, está todo listo, y cuando lo voy a necesitar, gracias hermano que lo vio, no está. ¿Y cómo está mi confianza? El Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia, pero la confianza. Acá donde yo quisiera, si usted me permite, en esta noche podamos ver cómo hacer que nuestra confianza esté allá arriba. Le invito a abrir el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, fácil de encontrarlo. Dios en su gracia, en su misericordia, ha permitido, ha inspirado su palabra, pero ha permitido que quede allí registrado un montón de ejemplos bíblicos, porque la palabra de Dios sí es esa espada, pero también es un espejo. Es un espejo para todos nosotros en cualquier época, en cualquier situación, en cualquier lugar. Uno se ve reflejado en esa palabra de Dios. Y uno de los hombres de las Escrituras que más se habla de su fe es Abraham. Y siempre se menciona la fe de Abraham, y algunos incluso dicen, bueno, Abraham es el padre de la fe, aunque no hay ningún texto bíblico que lo aclare de esa manera, pero lo tomamos como un ejemplo de alguien que confía en Dios. Génesis capítulo 15,
Permítame que en esta noche muy rápidamente podamos ver cómo era la fe de Abraham. Porque nosotros cuando vemos a veces los hombres y mujeres de la Biblia, lo vemos casi como en el bronce, allí, inalcanzables. Pero a veces nos parecemos mucho a ellos o ellos se parecen a nosotros. Capítulo 15. El primer versículo dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas vino palabra del Señor a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, tu premio será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este hombre que nació en Damasco, un tal Eliezer? Y dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Paremos allí un instante. Dígame cuántas veces usted encontró en este texto que Abraham le dice gracias a Dios. Dios se le aparece en una visión y él ni una vez ante la proclamación del Señor, donde dice: yo soy tu escudo, tu premio va a ser grande. Ni una sola vez encontramos que Abraham le dice gracias. Yo no sé cómo haríamos nosotros. Imagínese que esta noche a las 2, 3 de la mañana a usted se le aparece el Señor. ¿Qué haríamos? ¿Daríamos vuelta en la cama y diríamos: bueno, listo, mañana hablamos en la reunión? Yo creo que no. Pero Abraham empieza a discutir, empieza a decirle: ¿y el hijo? ¿A dónde está el hijo? Habían pasado más o menos 15 años desde que Dios le había prometido un hijo a Abraham. 15 años. Y ese hijo no venía. Y vio cuando hay una persona que está desbordada por una preocupación. Cuando se va a dormir, lo último que está pensando es en esa preocupación. Se duerme, se despierta y esa preocupación sigue estando. Y hace sus trabajos y hace sus actividades, pero siempre en la cabeza está eso que todavía lo está preocupando. Ahí está Abraham. Abraham se va a dormir y él está pensando: ¿y el hijo? ¿Y quién va a vencer? ¿A quién le voy a dar? 15 años. ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que ya no hay algo? Fíjese que Abraham ya hizo un plan B. Porque dice: el hijo que no me diste, Dios, ¿dónde está? ¿Acaso va a ser este mi criado que nació en Damasco, este Eliezer? Él ya tiene pensado un plan B. Permítame decirle de esta manera: nosotros muchas veces actuamos así. Dios, sí, y lo que vos me prometiste, y esa certeza, esa seguridad que me diste que yo iba a recibirlo, Dios, ¿dónde? Lo bueno es que Dios no se enojó. Dios sabe de nuestros temores, sabe de nuestras preocupaciones. Fíjese cómo sigue este texto bíblico. ¿Lo tiene allí? Génesis capítulo 15, versículo 4. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Abraham, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera. Y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén a la palabra de Dios. Dios los lleva afuera, a contar las estrellas. Para ustedes tal vez sea algo muy común. Para los que venimos de Buenos Aires, esa Babilonia, cuando llegamos a lugares como esto y son esas noches despejadas y ves las estrellas tan impresionantemente, en esa multitud de estrellas,
Uno dice, parecía como que puedo tocarlas. Dios le está diciendo a Abraham, Abraham, ¿vos estás preocupado por ese hijo? Yo tengo proyectos, propósitos, planes más grandes que ese sueño que estás esperando. A veces nos pasa así. Estamos preocupados no porque Dios me dijo, no porque yo recibí una palabra, no porque yo tenía la seguridad, y estamos pegándole vuelta. El tema es que mi confianza está como la de Abraham. Si pudiéramos medir la fe de Abraham, ¿cómo la encontraría usted? ¿Allí arriba creyéndole a Dios o diciendo, Dios, sí, qué pasa? 15 años. ¿Y a dónde? Él ya armó el plan B. Dios le dice, ok, no te va a heredar sino vas a tener un hijo. Fíjate si podés contar las estrellas. Es impresionante que el texto bíblico, el apóstol Pablo después lo trata en Romanos, dice, y él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y Dios se entusiasma. Y Dios se entusiasma cuando encuentra a alguien que le cree. Fíjese lo que está pasando allí. Versículo 7. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y le respondió a Abraham, versículo 8. ¿En qué conoceré, oh Señor, que la he de heredar? ¿Sabe cómo yo veo acá? Se desinfló la fe. Él le creyó a Dios. Él le creyó realmente. Pero de golpe, cuando Dios le dice, mira, el lugar donde estás parado, va a ser para tu familia. Dios está reafirmando su promesa, su seguridad. Y Abraham diciendo, ¿y cómo yo voy a estar seguro? ¿Cuántas veces, hermanos, nuestra fe de golpe se inflama? Como decía el viejo himno, inflamados de valor, vamos avanzando, proclamando la certeza de Dios, pero de golpe hay algo que nos desinfla. Otra vez el tanque vacío de la confianza en Dios. Entonces ese texto de Nahum, donde dice el Señor es bueno, fortalece en el día de la angustia, decimos qué bárbaro, gloria a Dios, pero Él conoce a los que en Él confían. Y si mi confianza está allí abajo, piense por un instante, por un ratito nomás, si usted fuera Dios, ¿qué haría con alguien como Abraham? Primero le cree, después no le cree, al rato otra vez se desanima. ¿Qué haría? Menos mal que no somos Dios. Menos mal. Porque Dios no dijo, bueno, listo, voy a buscar a alguien otro. No. Dios le va a dar, permítame decirlo de esta manera, ¿qué hacer cuando vos sentís que tu fe está con el tanque vacío? Que tu confianza en Dios no está floreciente, sino que en realidad uno navega esas aguas de la duda, del temor, del miedo, y cómo será, no sé. Cuando uno vive en ese no sé, como Abraham. Dios no se enojó con Abraham, sino le va a dar, mira, Abraham, vas a tener que hacer algunos pasos ahora. Y permítame en esta noche, muy rápidamente, ver a la luz de la palabra del Señor, cuáles son los pasos para que nuestra confianza en Dios no esté con el tanque vacío. Volvamos allí a Génesis, capítulo 15, allí donde estamos leyendo. Versículo 9. Y Dios le dice, tráeme, Abraham, una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también, un palomino. Y tomó todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, pero no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrevino un sueño, un cansancio a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando
y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y en aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los eneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos, los jebuseos y todos los feos que había por ese momento. Dios le dijo: mira, Abraham, tu fe está con el tanque vacío, tu confianza en Dios. Pero no por eso lo desechó, no por eso lo alejó de él, sino al contrario, le dijo: mira, vas a tener que traer algunos sacrificios. Y yo sé que como iglesia evangélica, nosotros creemos que Cristo fue el redentor de nuestras almas y que Cristo hizo el sacrificio supremo cuando murió en la cruz del Calvario. ¿Está de acuerdo conmigo? Dios no te pide hoy una cabra, una oveja, una vaca. No. Ya eso fue hecho por Cristo en la cruz del Calvario. Pero hay algunos sacrificios que Dios está pidiendo. Y permítame que juntos podamos ver Salmo 51, un salmo muy conocido. Ese salmo del rey David, que aunque no hayamos tal vez cometido el pecado de David, cuando en el Salmo 51 él está allí arrepintiéndose delante de Dios. Y aunque nosotros digamos: no, bueno, no es mi caso, pero muchas veces hemos pedido: Señor, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Fíjese lo que dice el versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, oh Dios. Dios no pide la oveja, la cabra, la vaca o la palomita. Dios lo que pide es un corazón humilde delante de Él. Un corazón que dice, que sabe decir: Dios, yo te necesito. Un corazón que sabe humillarse ante Dios y decir: Señor, yo te necesito más que ayer. Señor, yo dependo de ti. El corazón contrito, ¿sabe qué significa este corazón contrito? Un corazón dolido. Un corazón no que es fuerte, no, al contrario. Un corazón débil. Alguien que reconoce: Dios, yo quise hacerlo, yo probé, fracasé. Dios, pero yo te necesito. Dios no está pidiendo nada de afuera. Dios quiere allí nuestro corazón, en esa humildad. Pero yo sé que alguno podrá llegar a decir, dice: bueno, pero eso estaba en el Antiguo Testamento. Sí. Pero fíjese la carta a los Hebreos, allí en el Nuevo Testamento, en el capítulo 13. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, nos va a contar algo que también Dios está pidiendo. Algo que de alguna manera, cuando nos damos cuenta que nuestra confianza en Dios está con el tanque vacío, permítame decirlo de esa manera. No solamente me humillo y le digo: Dios, yo necesito de ti. Fíjese lo que dice en el capítulo 13 de la carta a los Hebreos. Versículo 15. Y dice así la palabra del Señor: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. Sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Otra vez la palabra sacrificio. Veo que no era solamente, uno dice: bueno, ya está el sacrificio, no hace falta más. No, acá nos dice sacrificio de alabanza. Yo soy de la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Lanús, al sur del Gran Buenos Aires. La congregación tiene ya varios años, estamos cumpliendo 74 años. Entonces son distintas generaciones que vienen a la congregación. Y a veces la convivencia
entre los más grandes, los más jóvenes. Esto, menos mal que esto no pasa aquí en el Chaco, yo le cuento lo que nos pasa a nosotros. Ore por esa Babilonia que es Buenos Aires. Entonces a veces hay algunos, ¿cómo le podría llegar a decir? Algunas fricciones. Un día vino a verme el hermano Juan, un hermano Juan mayor. Y él tenía razón en algunas cosas que me decía y se sentía dolido, tenía razón. Pero en otras era como que había que orientarlo al hermano Juan de alguna manera. Entonces yo le hice esta pregunta: Juan, dígame, nos conocemos hace muchos años, dígame, ¿qué es sacrificio de alabanza para usted? Y Juan lo pensó y fue muy sincero. Y Juan me dijo: Roberto, cuando las nuevas generaciones, los más jóvenes, a veces nos dirigen en alguna canción que es más nueva, a mí me cuesta cantarla. No le agarro la vuelta, pero yo lo canto como un sacrificio de alabanza. Y me lo dijo como que hubiera chupado un limón, ¿vio? Así la cara se transformó. Entonces ahí tuvimos que hablar un ratito con Juan. Podemos hablar de gustos, de formas con las cuales uno se siente más o menos identificado, con formación, con, bueno, distintas épocas. Pero sacrificio de alabanza no es esa canción que no te gusta y vos decís, bueno, no, la voy a cantar igual. Sacrificio de alabanza, ¿se acuerda la oración de Habacuc? Aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque se acabe el producto del ganado, ¿sabe qué? Con todo yo me gozaré y alabaré el nombre del Señor. Porque el Hijo de Dios no alaba y bendice al nombre de Dios por las cosas que Dios le da solamente, sino por lo que Dios es. Entonces hay veces que a veces tenemos más, a veces tenemos menos. A los hermanos en Buenos Aires les digo, miren, hermanos, no tenemos ni vaca, ni oveja, ni bueyes, ni nada de eso, ni vides. Pero imagínense que Habacuc viviera en Buenos Aires. Y le digo, bueno, cuando abrís la puerta de la alacena en la cocina, y lo único que hay es una cucarachita que sale corriendo, y si vamos a ver la heladera está vacía, solamente hay 2 botellas de agua y vacías porque nadie las llena. Y si voy a buscar la bicicleta, la moto, me di cuenta que alguien se la llevó ya. ¿Sabe qué? Con todo, yo me gozaré y alabaré el nombre de Dios. Sacrificio de alabanza. Tengamos o no tengamos. Lo que nos gusta o no nos gusta, pero siempre tiene que estar esa gratitud, esa alabanza al nombre del Señor. Pero tiene allí Hebreos, allí nosotros leímos el versículo 15. Fíjese el próximo versículo, ahí nomás pegadito. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales, ¿qué cosas dice allí? Sacrificios se agrada a Dios. Otra vez la palabra sacrificio. ¿Viste? Dios no te pide la oveja, bueno, algo por allí material. No, no. Él está diciendo un corazón humilde, un corazón que se humilla delante de Él, un cántico de alabanza, gratitud, sacrificio, alabanza. Pero también dice de la ayuda mutua. No te olvides. Porque de tales sacrificios Dios se agrada. Generalmente cuando nuestro indicador de confianza en Dios está allí abajo, una de las primeras cosas que hacemos en Buenos Aires, ¿sabe qué es? Le ponemos un candado al bolsillo. Y listo, no ayudamos a nadie. No, cada uno que se arregle como pueda. Yo me tengo que arreglar de alguna manera. Yo tengo que hacerlo. Y el pueblo de Dios es llamado a ser un cuerpo, donde oramos los unos por los otros, nos cuidamos, nos alentamos, nos apoyamos y nos ayudamos.
de la ayuda mutua, hermano con hermano. Para eso es necesario congregarse. Para eso es necesario formar parte de la familia del pueblo de Dios. No te olvides, dice. Me lo está diciendo Roberto, no te olvides de ayudar allí a los hermanos que están. Porque de tal sacrificio se agrada a Dios. Entonces, permítame volver a recordarlo, cuando nuestra fe está allí abajo. Abraham tenía la fe allí abajo. Y Dios le dice, bueno, ¿sabes qué? Tráeme estos animales en sacrificio. Hoy Dios te dice un corazón contrito y humillado, sacrificio de alabanza y de la ayuda mutua. Pero permítame uno más. Romanos capítulo 12, versículo 1. Y yo sé que hasta alguno lo sabe de memoria. Y la palabra de Dios allí en Romanos 12, 1 dice, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No es un culto emocional. No es un culto que de alguna manera, bueno, voy al culto para que Dios se dé cuenta. No. Muchas veces decíamos, bueno, voy al culto para identificar un servicio en el cual íbamos a encontrarnos. Pero el Hijo de Dios vive de culto para la gloria de Dios cada día de vida que Dios nos da. Conscientemente alabamos a Dios, agradecemos a Dios, pero me está diciendo, mira, Roberto, hay algo que necesitas entregar como un sacrificio vivo. Una vida entregada, rendida al Señor. Señor, lo que vos quieras hacer, cuando quieras, a la manera que tú quieras. Permítame aclararlo eso. No lo vamos a leer, pero usted se va a acordar muy bien. Hay un momento en la vida de Jesús que es único, porque lo que pasa allí, lo que dice el Señor, nunca lo volvió a repetir, ni antes ni después. Poquitos días antes que Jesús fuera entregado y fuera condenado y fuera llevado en la cruz, en esa misma semana lo invitan a comer a Jesús en la casa de un fariseo, de un religioso. Y ahí Jesús va con sus discípulos. Y mientras están todos a la mesa, allí comiendo, permítame parafrasearlo de esta manera, de golpe se abre una puerta y entra corriendo una mujer que lleva entre sus manos unos frasquitos o un frasquito de barro. ¿Se acuerda de esta historia? El famoso frasco de alabastro, versión Reina Valera. Y dice, todos estaban en silencio. Y esta mujer abrió ese frasquito de barro, porque no existía el pulverizador, la rosca, la tapa de rosca, había que quebrarlo. Y mientras está llorando, ella empieza a ungir a Jesús desde la cabeza a los pies. Y toda la habitación está en silencio. Nadie habla, pero todos piensan. El dueño de casa piensa y dice, si Jesús supiera quién es esta mujer, no se dejaría tocar. Los discípulos tampoco hablan, pero están pensando, qué desperdicio. Se podría vender este perfume y ayudar a los necesitados. Nadie lo dice, pero lo están pensando. Pero para Jesús no hay diferencia si lo decís o lo pensás. El Señor sabe todas las cosas. El Señor sabe todo. ¿Y sabe qué pasó? El Señor le dice algo al dueño de casa. Le dice, Simón, me invitaste a comer, todo bárbaro, todo bueno, pero no me diste para lavarme los pies, para limpiarme. Y ella desde que llegó me está ungiendo. A los discípulos les dice, ¿ustedes están preocupados porque hay muchas necesidades? Quédense tranquilos. Siempre
siempre van a poder hacerlo esto. Pero acá donde es diferente la historia a todos los demás. Porque Jesús exclama esto: y en todo lugar que se predique este evangelio, de ella se va a hablar. Y acá donde me desconcierta un poquito la palabra. Porque uno dice, Jesús no lo dijo cuando resucitó a Lázaro. Jesús no dijo que en todo lugar que se predique el evangelio se va a nombrar, como Dios de alguna manera tocó el corazón de Zaqueo. No, lo dice solamente con esta mujer. Y uno dice, pero ¿qué fue lo que impactó a Jesús? ¿Qué fue lo que le impactó de verdad? Porque un frasquito, bueno, está bien. Hasta algunos diríamos, pero qué exagerado. Pero Jesús nombra que en todo lugar que se predique el evangelio, de esa mujer se va a hablar. Permítanme pensar junto con ustedes. Si tuviéramos una sola oportunidad de escuchar un solo mensaje del evangelio, uno solo, ¿sabe qué historia íbamos a escuchar? La de esta mujer. Porque la palabra de Dios se cumple. Y el Señor dijo, a donde se predique el evangelio, de ella se va a hablar. Inmediatamente uno se pregunta, pero dice, ¿qué le emocionó tanto a Jesús? ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué no lo dijo con Lázaro? Sí, era un milagro, pero estupendo. 4 días estaba muerto, había olor. Pero Jesús no dijo eso. Lo dijo de esta mujer. Uno busca allí en la palabra y pareciera que no encontramos la respuesta. Pero usted que conoce la historia, sabe que poquitos días después, Jesús es crucificado y es sepultado. Inmediatamente ese primer domingo, muy temprano en la mañana, van unas mujeres temprano al sepulcro. ¿Se acuerda de esto? ¿Qué llevan en sus manos? Frasquitos con perfume, especies aromáticas. Ellas van allí para ungir el cuerpo de Jesús. Pero se encuentran con la sorpresa de que la tumba está vacía y hay un ángel que les dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado, y eso lo proclamamos y lo anunciamos. Las mujeres, entre la sorpresa, el miedo y el encargo que les dijo el Señor, vayan y díganselo a los discípulos y a Pedro también. Ellas vuelven y ¿qué traen en sus manos? Los frasquitos de perfume cerrados. ¿Qué tocó el corazón de Jesús? Que esta mujer vio la oportunidad y lo hizo. Esta mujer vio la oportunidad, ahí está Jesús, yo tengo que derramar ese perfume. Ese perfume representaba su pasado, su presente, su futuro. No dijo después. Uno de nuestros problemas, hermanos, en nuestra confianza en Dios, es que el después nos gana. Después lo hacemos. El mes que viene, mañana. Siempre lo vamos postergando. Siempre lo dejamos para después, para más adelante. A veces me temo que sea como las dietas. ¿Qué día hacemos dietas? ¿Qué día se empieza a hacer dieta aquí en Dugrati? ¿Qué día? Lunes, no más vale. Domingo nadie. El lunes se empiezan las dietas. Algunos abandonamos el mismo lunes. Dicen, no, bueno, ya está, desde más adelante. Siempre después. Y nosotros, esta vez que venimos a la reunión, la palabra de Dios nos habla, la gracia de Dios está allí en medio de su pueblo, el Espíritu de Dios lleva esa palabra y nos lleva a tomar desafíos. Y decimos, sí, claro que sí, la semana que viene. El lunes empiezo. El lunes. Cuando la palabra de Dios nos habla sobre los sacrificios. Y puntualmente este último, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es el culto racional, el culto inteligente, no es para después. Es el momento. Es el momento. El corazón contrito y humillado es el momento. Sacrificio de alabanza es el momento. La ayuda mutua, no te olvides, es el momento. Abraham, su confianza, yo la veía ahí abajo y de golpe está allí. Pero hay algo interesante y ya vamos a ir terminando. Dice que cuando Abraham trajo los sacrificios, se hizo de noche, se cansó. Es más, la Biblia recién leíamos, versión Reina Valera, dice aves de rapiña empezaron a sobrevolar. Y Abraham corría de una punta a otra para espantarlas. En otra versión dice, buitres aparecieron allí para llevarse el sacrificio. Yo me pregunto, ¿por qué Abraham espantaba a los buitres? Si él podía haber dicho, Dios, yo lo traje, acá está. Acá está la oveja, acá está la vaca, acá está la palomita. Listo, yo cumplí. Listo, Dios, nos vemos. ¿Por qué se quedó Abraham cuidando para que los buitres no se lleven el sacrificio? Y mire que cuando hablamos de buitres o aves de rapiña, el carancho que vive en nuestros territorios es casi un gorrión comparado con eso. Porque cuando extiende las alas es impresionante. No lo asustás con un espantapájaros. Me imagino al viejito Abraham corriendo de un lado a otro, espantando a los buitres para que no se lleven. Abraham sabía que sin los sacrificios no iba a estar la bendición de Dios. Y él se dispuso a cuidarlos. Permítame traerlo a nuestros días. La palabra de Dios hoy nos decía que el Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia, pero Él conoce a los que en Él confían. ¿Cómo está nuestro tanque de confianza? Nuestro combustible. Hermanos, cuando en mi corazón no hay humildad, no se inclina ante la soberanía y grandeza de Dios, ni busca necesariamente, desesperadamente a Dios, es porque los buitres se llevaron el sacrificio. Cuando en mi vida no hay ese sacrificio de alabanza, solamente hay queja, murmuración, lamento, enojos, es porque los buitres se lo llevaron. Cuando en mi vida no hay la ayuda mutua hacia los demás hermanos, el estar atento, el estar dispuesto para ayudar, para alentar, cuando eso ya no está, es porque los buitres se lo llevaron. Y cuando en mi corazón no estoy dispuesto, Señor, que sea tu voluntad en mi vida, yo quiero hacer tu voluntad. En tu tiempo, a tu manera. Cuando no hay eso, está el después. ¿Sabe lo que pasa? Los buitres se lo llevaron. Por eso Abraham cuidaba los sacrificios. Por eso nosotros en el siglo XXI tenemos que cuidar los sacrificios que traemos delante del Señor. Un corazón contrito, humillado, sacrificio, alabanza, ayuda mutua. Nuestra vida diciendo, sí Señor, haz con nosotros lo que vos quieras. Y claro que a veces podemos cansarnos. Y a veces viene como la noche. Pero el Señor jamás deja solo a sus hijos. Dice que una antorcha de fuego pasaba en medio de la noche de esos sacrificios. Y Dios decía, ahora sí, ahora sí. ¿Sabe cómo pasó con la confianza que tenía Abraham en Dios? De golpe se llenó el tanque. Porque Dios estaba diciendo, yo voy a estar con vos, quédate tranquilo. Yo voy a estar con vos. Que eso sea una realidad en cada una de nuestras vidas. Que esa sea esa realidad. Que nuestra confianza en Dios
esté con el tanque arriba, y esa confianza en Dios no dependa de las cosas que tengamos, de si las cosas nos salen bien, si tenemos lo que a mí me gusta o no. No, mi confianza en Dios es porque Él es nuestro amparo y fortaleza, porque Él es nuestro pronto auxilio. Entonces estar dispuestos a estar humillados delante de Él, estar dispuestos a alabar, bendecir, proclamar el nombre del Señor, siempre, en días de sol y días donde el sol parece que no sale. Pero también cuidarnos, ayudarnos mutuamente, porque tales sacrificios se agrada a Dios. Y nunca posterguemos eso que Dios encendió dentro de nosotros, para el servicio, para la obra de Dios, para ser hombres y mujeres de bendición. No digamos el mes que viene, el año que viene, no, cuando me jubile, no, cuando Dios puso eso, que haya allí se fue guardiendo, para que el nombre de Dios sea glorificado. Y permítame decirlo, Dios siempre cumple su palabra, y Dios siempre sostiene a sus hijos. Él sabe cómo está nuestra confianza, Él sabe cómo está mi fe, pero que nuestra confianza en Dios crezca día a día para la gloria de nuestro Dios. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Abraham se encontró con Dios. Abraham, en medio de sus interrogantes, se fue a dormir pensando en ese problema. Dios lo despertó y él sigue con ese problema. Parecía como que arranca otra vez y de golpe se desinfla. Y Dios no dice, no voy a buscar a otro. Quédate, Abraham, con tus problemas. Dios sigue tratando con sus hijos. Permítame decirlo de esta manera. El Señor trata con cada uno de nosotros. Y su paciencia y su misericordia se renueva día tras día, para que nuestra confianza esté allí arriba y no andemos con el tanque vacío, sino seamos hombres y mujeres de bendición. ¿Qué le parece si oramos? ¿Qué le parece allí donde usted está? Levante su mano y dígale, Señor, yo necesito de ti. Yo necesito de tu presencia. Yo necesito que mi confianza en ti vaya creciendo día a día, día a día. No dejes que los buitres se lleven la bendición, sino que puedas crecer para la gloria de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos solamente a ti. Toda la gloria y la honra es para ti, oh Dios. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu bondad. Señor, creemos lo que dice tu palabra, que tú eres bueno, Dios. Gracias, Señor, porque en esa bondad tú visitas a tus hijos, a cada creyente. Tú visitas, Señor, y reafirmas tu bondad en los jóvenes, en los niños, en los adultos, en los mayores, oh Dios. Señor, tú eres fortaleza en el día de la angustia. Lo creemos, oh Dios, lo creemos. Y pedimos que tu fortaleza sea sobre aquellos que están pasando momentos difíciles, momentos de angustia, Señor. Aquellos que reciben esta palabra en algún momento, Señor, sean fortalecidos por tu Espíritu, Dios. Señor, oro por aquellos que se sienten como que el tanque de la confianza en ti está medio vacío. Señor, multiplica gracia sobre gracia. Señor, llena con tu presencia, llena cada corazón. Y que tu nombre sea glorificado. Señor, por eso nos humillamos delante de ti, nos postramos delante de ti y pedimos, Señor, que tú obres en medio de nuestras vidas. Te necesitamos, oh Señor. Señor, te necesitamos. Muchas veces pensamos el plan B, el plan C, el plan D. Señor, reafirmamos nuestra confianza en ti, oh Dios. Señor, tú sigues reinando y tú tienes el control sobre todas las cosas. Señor, que en nuestra vida siempre haya gratitud, alabanza, adoración, no importa cómo sean los días. Señor, que como iglesia nos animemos, nos preocupemos los unos por los otros. Señor, queremos traer también esos sacrificios delante de ti. Bendice a tu pueblo en este lugar.
Bendice, Señor, tu obra en este lugar. Multiplica, Señor, tu obra en este lugar para gloria tuya, bendición de tu pueblo. Señor, tuya es la gloria, tuya es la alabanza. Señor, que nuestra vida esté rendida a ti. Señor, cada día, en el trabajo, en la iglesia, detrás de un púlpito, detrás de una máquina, detrás de un comercio. Señor, que tú seas glorificado a través de nuestras vidas. Para gloria tuya, oh Dios, para bendición de tu pueblo, para extensión de tu reino, Dios. Señor, tú sigas siendo el único y verdadero Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, oh Dios, porque tú eres fortaleza para cada uno de nosotros. Gracias porque tus promesas se cumplen. Toda la honra y la alabanza sea para ti. Oramos sabiendo de que tú escuchas la oración, pero sabiendo también que tú respondes a la oración. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Que así sea.